Hola mi comunidad del Rincón de Lili Historias de Vida. Hoy les traigo la historia de Ramiro y quiere contarnos cómo fue que logró salir adelante después de haber tenido un grave accidente y ser abandonado por su familia después de haberlo dado todo por ellos. Ramiro creció al lado de su madre Ana y no conoció a su padre, ya que él decidió darle la espalda desde incluso antes de nacer. Pero esto nunca ha sido un problema para Ramiro, ni un complejo, ya que su madre ha sabido hacer las cosas demasiado bien, para que esa figura paterna nunca haya hecho falta en la vida de él. Y para cuando Ramiro tenía 12 años, Ana, su madre, se encontraba enamorada de un buen hombre, al cual llevó a vivir a su casa y con los años terminó convirtiéndose en una parte fundamental de la familia. Siguieron pasando los años y para cuando Ramiro ya tenía 23 estaba trabajando en una hacienda, pero de manera informal. Así que no tenía ningún tipo de prestación de ley y mucho menos seguridad social. O sea que si llegaba a sufrir algún accidente era responsabilidad de él y no de la empresa, ya que había accedido a trabajar de esta manera. Él aceptó sin ningún reparo porque así es el ser humano, toma decisiones sin mirar las posibles consecuencias y pensando que todo siempre estará bien, pero no. La vida da muchas vueltas y lo que venía para Ramiro no iba a ser algo fácil. Claro está que es aún más difícil cuando debes tomar un trabajo no por gusto sino porque toca, ya que en la zona no pudo hallar otra cosa y esa fue su situación. Al año de estar trabajando allí conoció a Milena, una mujer que era madre soltera de 4 hijos. De 1, 8, 9 y 12 años y además un poco mayor que él. Una noche a eso de las 7 se encontraba Ramiro en un supermercado comprando algunos alimentos para llevar a casa y ahí estaba Milena con 2 de sus hijos. Como él ya la había visto en otras ocasiones, quiso aprovechar el momento para acercarse a ella y saludarla y ella correspondió con amabilidad. En medio de la charla que llevaban, mientras iban buscando los productos que necesitaban, Ramiro le preguntó a Milena que si tenía pareja, y ahí es en donde ella le dice que no, pero que vivía sola con sus 4 hijos. Por la mente de Ramiro sí pasó que eran demasiados, pero aún así ignoró ese detalle y quiso seguir en contacto con ella. En ese tiempo no habían celulares, solamente teléfonos fijos, pero casualmente no vivían tan lejos, así que él buscaba la manera de verla casi todos los días. Así durante algunos meses, hasta que se sintió ya encariñado no solo con ella, sino también con sus hijos, y le propuso que vivieran juntos, y ella sin pensarlo dijo que sí. Ramiro fue quien se mudó a la casa de Milena y empezó a hacerse cargo de todos los gastos, ya saben, la comida, la renta, los servicios y el estudio de sus 4 hijos. Así empezó su vida juntos y para ella fue un respiro tremendo que Ramiro empezara a hacerse cargo de todo, ya que no debe ser sencillo estar sola y con 4 niños. Pasado un tiempo más, Ramiro tuvo que empezar a trabajar aún más de lo que ya trabajaba, debido a que su padrastro enfermó y él debía ayudar también a Ana, su madre. Todo se complicó aún más, ya que los tratamientos que el padrastro de Ramiro necesitaban no los hacían en ese lugar, así que Ana y su esposo se cambiaron de ciudad, buscando estar más cerca de un hospital que sí los pudiera ayudar. Y como les mencioné hace un rato, en ese tiempo no habían celulares o internet como hoy en día, así que Ramiro pasaba meses enteros sin saber de ellos y de su bienestar. Así avanzaron las cosas, pero un día la vida empezó a mostrarse como si se ensañara directamente con él, ya que para sumarse a la preocupación por su padrastro, Ramiro sufrió un grave accidente. Sí, y este accidente terminó por cambiarlo todo y por mostrar quién realmente valía la pena. Ustedes han llegado a oír eso de que en los malos momentos es en donde se conocen los verdaderos sentimientos, pues esto le sucedió a él. Ramiro una mañana cualquiera se levantó, desayunó y se fue a su trabajo en la hacienda, como siempre. Y para ese día en especial sabía que iba a estar muy pesado, ya que iban a llegar varios camiones cargados de alimentos para los animales. Efectivamente empezó el descargue y Ramiro, al igual que el resto de sus compañeros, estaban colocando su mayor empeño para terminar lo más rápido posible. En una de esas Ramiro se encontraba en la parte de atrás de un camión
que estaba buscando acomodarse mejor. Y mientras tanto Ramiro le avisaba al conductor si avanzar o parar, pero todo se salió de control. Cuando Ramiro menos pensó fue porque el camión empezó a echar para atrás, presionándolo contra la pared, pero antes de eso él pudo reaccionar. Cuando Ramiro vio a ese camión encima y notó que iba a aplastar su pecho, saltó. Así que el camión presionó fue su pelvis y todo lo que tiene que ver con la cadera y sus piernas. El dolor fue aterrador, abrumador, desesperante, y el grito que Ramiro emitió fue aún peor. Cuando sus compañeros se percataron de lo sucedido, le avisaron al conductor, y al correr el camión hacia adelante, Ramiro cayó, con un dolor inmenso en la cintura, pero a la vez decía que no sentía sus piernas y no lograba moverse. Él solo lloraba y le decía a sus compañeros que no podía soportar el dolor, y lo peor era que en medio de ese caos él debía pensar en una excusa. Sí, ya que no debía decir que el accidente había sucedido en horas laborales. Como les dije hace un rato, Ramiro desde que entró a trabajar a esa hacienda sabía que no tenía seguridad, así que ahora debía evitar meterlos en problemas, y así lo hizo. Estando en el hospital, inventó que un vehículo lo había atropellado y que se había dado a la fuga. Después de un rato llegó la esposa de Ramiro muy preocupada y a él le dieron de alta unas horas más tarde, ya que los exámenes habían salido bien y el dolor que sentía era a raíz del golpe, pero nada que pusiera en riesgo su vida. Le dieron algunos medicamentos para el dolor y le dieron de alta, así que regresó a la casa al lado de su familia esperando recuperarse lo más pronto posible. Él era muy responsable y sabía que de él dependía su familia, así que ese era su afán, ya que le preocupaba la economía. Sin embargo, casi de inmediato Ramiro empezó a notar que Milena iba cambiando, o para mejor decir, iba desmejorando. Cuando más cariñosa debía ser y más atenta con él, empezó a hacer todo lo contrario, y lo atendía como con pereza o con rabia. Ella evidentemente trataba de ocultarlo, pero Ramiro no era bobo y empezó a notarlo. A notar sus desplantes, a notar sus miradas de asco o simplemente de un cansancio. A esto se le sumaba que Ramiro no lograba comunicarse con su madre Ana y no sabía cómo seguía a su padrastro. Así empezaron a pasar los días y él seguía postrado a su cama sin poder mover sus piernas. Él sí las sentía, pero el dolor cuando intentaba tan siquiera sentarse era insoportable. Mientras tanto a Milena no se le veían intenciones de ayudar buscando un trabajo y al contrario empezó a sacar dinero de los ahorros de Ramiro. Y él tuvo que permitirlo, ya que en ese momento no tenía de dónde más proveer a su familia, pero a la vuelta de unos días esos ahorros también se agotaron y ya no tenían ni para la comida. En ese punto Ramiro y Milena tuvieron una conversación y decidieron que ella y 2 de sus hijos, los mayores, se irían a la ciudad vecina. La intención era que ella buscara trabajo y un lugar en donde vivir, para luego regresar por ellos, o sea, por Ramiro y sus 2 hijas menores, quienes se quedaron con él cuando ella se fue. Gracias a Dios esa misma semana ella se pudo ubicar a trabajar y alquiló una habitación pequeña para ella y sus 2 hijos. Y además le mandaba algo de dinero a Ramiro para que se sostuviera junto a sus 2 hijas en lo que ella volvía. Pasados unos 3 meses, Ramiro ya se podía mover, pero solo un poco, así que aún no podía trabajar ni desplazarse por la casa. Y Milena era consciente de eso, sin embargo en la mañana lo llamó y le dijo que ya había encontrado un apartamento, pero que solo regresaría por sus hijas. Sí, directamente le dijo que ella no podía seguir con él, ya que tenía 4 hijos a quien darle un futuro y que él solo iba a ser para ella una carga y que no estaba dispuesta a asumirlo. Ramiro sintió morirse viéndola a ella y a sus hijos empacar sus cosas e irse de su lado sin poder hacer nada, ya que a Milena no le importó nada de lo que él le dijo para detenerla. Cuando se fueron y cerraron la puerta, Ramiro empezó a imaginar su vida de ahora en adelante y también empezó a preocuparse. Preocuparse por cómo iba a desplazarse solo, si a duras penas lograba ir al baño sin ayuda. Tuvo que esforzarse demasiado y lo peor es que ella casi no tenía comida en casa y no lograba comunicarse con su madre. Antes era Milena quien salía a llamarla desde un teléfono fijo, pero ahora ya no tenía quien intentara comunicarse. Fueron noches de angustia, de sufrimiento y soledad, las que Ramiro tuvo que pasar solo en su casa, y así pasaron unos 3 días, desde lo que hacía que su familia lo había abandonado a su suerte.
Pero saben que Ramiro era un hombre bueno y Dios siempre ve eso, así que puso a 2 ángeles en su camino. Cuando el peor se sentía y no hallaba salida, una tarde se encontraba en una silla al lado de la ventana de su casa, solo mirando carros y gente pasar. Sin embargo, en ese momento llegaron 2 ancianos predicando la palabra de Dios, y aunque a él nunca le había gustado recibirlos, llevaba tanto tiempo solo que decidió invitarlos a pasar y así conversar. Después de hablar un rato sobre la palabra de Dios, se dedicaron a escuchar a Ramiro, quien se desahogó con ellos y les habló de todo su dolor y de la tragedia en la que se había convertido su vida. En esta conversación ellos se dieron cuenta de que Ramiro ni siquiera tenía comida y muy amablemente le ofrecieron algo de cenar. Y asimismo le dijeron que no se preocupara porque ellos lo iban a ayudar, y así lo hicieron. Empezaron a ir todos los días para ayudar a Ramiro en lo que podían y además le llevaban alimentos. La señora se llamaba Olga y era un amor, al igual que su esposo Fabio, quienes hacían todo sin una segunda intención. Obviamente Ramiro aprovechó para pedirles el favor de que se comunicaran con su madre, que hacía mucho tiempo no sabía de ella y de su padrastro. Así lo hicieron y las noticias no fueron las mejores, ya que su madre Ana dijo que su pareja había fallecido. Sí, debido a que el tratamiento no había funcionado, y lo peor es que ella también se encontraba demasiado enferma y sola. Para Ramiro fue un golpe demasiado duro, ya que quería mucho a su padrastro, pero lo que más le preocupaba era saber que su madre estaba tan delicada y sola y él nada podía hacer. Sin embargo, él le prometió que haría todo lo posible para recuperarse pronto y así poder trabajar, y que después de recoger algún dinero iría a buscarla, y así lo hizo. Con la ayuda de doña Olga y don Fabio, y al pasar de unos 6 meses logró empezar a trabajar de nuevo para poder ir a ver a Ana, su madre, que cada día estaba más enferma. Y cuando por fin pudo reunir lo necesario, viajó, y al llegar a casa Ana no se encontraba, pero una vecina le dijo que llevaba 3 días hospitalizada. Lastimosamente, cuando Ramiro llegó, su madre ya estaba agonizando y falleció esa misma noche. Fue como si solamente hubiera estado esperando ver a su hijo por última vez. Este era un nuevo golpe para él, el peor de todos, y se preguntaba por qué la vida se le había volteado al revés y por qué todo parecía ir en contra de él, a pesar de ser una buena persona. Ramiro continuó en la casa en donde vivía con su exmujer, pero después de un tiempo decidió poner un almacén de ropa con el que le empezó a ir muy bien. Hoy en día ya lleva más de 10 años trabajando en él y ha sabido sacarle provecho, al igual que ha sabido superar ese pasado tan duro, pero que gracias a doña Olga y a don Fabio nuevamente encontró un camino. Ahora Dios lo bendice con prosperidad y abundancia, y asimismo él bendice a otros, ayudándoles de la manera en que les sea posible. Va a la iglesia con doña Olga y don Fabio, y a pesar de todo lo vivido no dejó dañar su corazón y sigue pensando en que en algún momento llegará a su vida alguien que realmente lo merezca y valga la pena. La historia de Ramiro nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza, la perseverancia y la bondad de otros pueden iluminar el camino hacia una nueva vida, llena de propósito y generosidad hacia quienes más lo necesitan.